¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de extrapolación, que ya es el último tipo de ítem, el ítem más complejo también, dicho sea de paso. Vamos a establecer una clasificación muy puntual al respecto y nos vamos a permitir un poco razonar el concepto a partir de algunas actividades, ¿no? La extrapolación es de hecho una actividad compleja porque para extrapolar necesitamos manejar bien los contenidos del texto. Sin un razonamiento profundo de la lectura es poco probable que podamos razonar los contenidos y, digamos, situar la información del texto en condiciones nuevas, ¿no? La extrapolación justamente es eso. A partir de los datos que el texto nos brinda, nos permitimos crear o recrear situaciones nuevas que el texto no plantea o no contempla. Y a partir de esos nuevos escenarios podemos derivar algunas consecuencias al respecto. Entonces, para ello necesitamos comprender el texto cabalmente. Si ese no es el caso, en realidad la extrapolación va a ser un ejercicio siempre complejo, ¿no? Por eso es necesario que hagan una lectura detenida de los contenidos textuales y a partir de ello puedan ustedes derivar esos datos, ya sea a nuevos contextos, digamos, de lugar, de tiempo. Si, por ejemplo, se está desarrollando el texto en el ámbito de una persona en particular, ese es uno de los referentes importantes, en cambio de persona, cambio de situación, el contexto puede ser de distinto tipo, ¿no? Económico, educativo, político, cultural, qué sé yo. Entonces hay una serie de aristas que uno tiene que considerar. De pronto el texto está desarrollando, imaginemos, las protestas en Chile y derivamos ese caso chileno al ámbito peruano. ¿Qué pasaría si eso ocurriera en el ámbito peruano? Entonces estamos extrapolando, ¿no? Estamos situándonos en un contexto nuevo que el texto no contempla, pero que es una operación válida, ¿no? Podemos establecer ese giro dentro del ámbito de lo razonable, y el ámbito de lo razonable, en rigor, es el conjunto de parcelas informativas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es definir los dos tipos de extrapolación, a saber, la extrapolación cognitiva y luego la extrapolación referencial, y a partir de ello vamos a involucrarnos con la resolución de actividades a fin de poder consolidar este marco de conocimientos. La extrapolación en realidad tiene sus niveles, es mucho más sencillo, por ejemplo, resolver una pregunta de extrapolación cognitiva en el cual me sitúo en el polo opuesto de lo que el texto me brinda. En la mayoría de casos la consecuencia también es completamente opuesta, o la extrapolación referencial, que tiene un grado de dificultad un poco mayor porque el cambio de referente a veces es muy sutil, ¿no? Y entonces los contenidos tienen que estar, sí, bastante claros para que podamos establecer esa operación. Entonces vamos, queridos cachimbos, con la extrapolación en la comprensión lectora con base en actividades y además en la clasificación básica que acabo de señalarles. Muy bien, entonces extrapolar es eso, les decía yo, es colocar la información del texto, la información textual, en una situación nueva, ¿no? En un contexto nuevo, en un escenario nuevo. Y ese escenario nuevo puede estar vinculado con un lugar nuevo, de repente un cambio de país, ese sería uno de los referentes textuales. Podríamos nosotros también pensar en una potencial clasificación. Entonces, extrapolar es eso, ¿no? Es situar de un contexto a otro. Eso es lo que vamos a señalar, vamos a mencionar siempre. Y para ello, el estudiante tiene que ser capaz de poder establecer esta operación, ¿no? Y los datos tienen que estar bien manejados. Vamos entonces con la extrapolación cognitiva. ¿A qué nos referimos con extrapolación cognitiva? La extrapolación cognitiva está vinculada con un viraje radical, ¿no? Es un cambio abrupto, digamos. Pensemos nosotros, por ejemplo, en, qué sé yo, estamos detallando un fenómeno económico y el fenómeno económico deviene en un fenómeno de recesión muy duro para un país. Y entonces nos colocamos en un caso de extrapolación cognitiva. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido este fenómeno económico, ¿no? Probablemente no se hubiera desencadenado este proceso de recesión fuerte, ¿no? Entonces la extrapolación cognitiva es hacer un viraje radical, consiste en colocarte en el polo opuesto de lo que el texto indica. ¿Qué hubiera pasado si Einstein no hubiera planteado la constante cosmológica, por ejemplo? Él la planteó con la finalidad de describir un universo estático, ¿no? Siguiendo la lógica de Newton. Y posteriormente se dio cuenta que en efecto estaba cometiendo un error. Pero ¿qué hubiera pasado si Einstein no hubiera planteado esa variante cosmológica? Bueno,
En rigor, lo más probable es que no hubiera precisado de un universo estático, por ejemplo, ¿no? O hubiera aceptado la presencia de un universo en movimiento, un universo dinámico. Entonces, la extrapolación unitiva es realizar un viraje radical, eso quiero que les quede claro, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos, bueno, Juan escogió el camino de la izquierda y ganó el tesoro, ¿qué hubiera pasado si Juan hubiera escogido el camino de la derecha? Listo, ¿no? Entonces, la consecuencia también en la mayoría de casos va a ser radicalmente distinta, ¿no? En el caso de la extrapolación referencial, yo cambio un referente, o sea, ¿qué hubiera pasado si este fenómeno se hubiera aplicado en Chile y no en Perú? ¿O qué hubiera pasado si hubiera aplicado en Brasil y no en Chile? Cambio el lugar, ¿no? O de pronto estamos hablando del presidente peruano y digo, ¿qué hubiera pasado esto si el presidente francés hubiera adoptado tales medidas? Se me ocurre ahorita, ¿no? Entonces cambio el referente de persona. También puede ser el referente de tiempo, ¿no? Si en la actualidad, imaginemos eso, ¿no? Si en la actualidad se promoviera el racismo como en el siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Entonces cambio de tiempo, de referente de tiempo. Entonces los referentes en el texto son varios, pueden ser de lugar, pueden ser de tiempo, pueden ser de persona, de fenómeno, ¿no? Si las medidas planteadas por el sector economía se aplicaran al sector educativo, imaginemos, ¿no? Entonces, si es posible establecer esa extrapolación, se hace, y por supuesto que tenemos que ser capaces de definir cuáles son las consecuencias. Entonces, esos son los dos tipos de extrapolación. Cognitiva, un viraje radical, me coloco en el polo opuesto de lo que el texto me brinda. La extrapolación referencial, cambio uno de los referentes del texto, ¿no? Que son básicamente de persona, de tiempo, de lugar, de evento, de fenómeno, qué sé yo. Dicho esto, vamos entonces a resolver las actividades. Si alguien me dijera, ¿no te da vergüenza, Sócrates, haberte dedicado a una ocupación por la cual ahora corres peligro de morir? Yo le diría, amigo, no tienes razón si crees que un hombre que sea de algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo de vivir o morir, en vez de examinarse a lograr ha hecho cosas justas o injustas. En ese sentido, de poco valor sería, según tu razonamiento, el sacrificio del hijo de la diosa Tetis, quien, ansioso por hacer, Aquiles en este caso, ¿no?, por hacer justicia matando a Héctor y no sufrir deshonor, desdeñó el peligro, sabiendo que su propia muerte sucedería a la de Héctor. Así, atenienses, les digo que en el puesto en el que uno se coloca o es colocado por un superior, allí debe, según creo, permanecer y arriesgarse sin tener en cuenta ni la muerte ni cosa alguna, más que la deshonra. En efecto, atenienses, sería indigno yo, si después de haber permanecido en el puesto que me ordenaron los generales en Potidea, corriendo el riesgo de morir, ahora que la divinidad me ordena que debo vivir filosofando y examinándolos a ustedes, abandonar este puesto por temor a la muerte e implorar a los jueces para salvarme. Este es un fragmento de la apología de Sócrates, ¿sí? En rigor, Sócrates, a pesar de que se lo condena a muerte, no se doblega, ¿no? Él en realidad defiende sus convicciones hasta el final, ¿no? Entonces, vamos con la pregunta de extrapolación. Si un ingeniero ambiental toma la decisión de denunciar, pese al riesgo de ser despedido, que la minera en la que trabaja está contaminando la laguna de la zona donde realiza sus operaciones de extracción, es posible que sea criticado duramente por toda la sociedad, reciba una sanción del Colegio de Ingenieros, haya seguido los preceptos de los políticos, valore una vida basada en principios morales. Entonces, acá vean ustedes que se hace un cambio, porque se plantea aquí un referente nuevo, no un ingeniero ambiental. Toma la decisión de denunciar, dice, pese al riesgo de ser despedido. Entonces, Sócrates se mantiene, digamos, mantiene su posición a costa de todo, a pesar de que sabe que va a morir, ¿no? ¿Por qué razón me considera que eso es sinónimo de constancia y además de defensa de sus convicciones? No importa que lo condenen a muerte, ¿no es cierto? Primero está el honor. Entonces, si el ingeniero ambiental tomara la decisión de denunciar, por ejemplo, que una minera está contaminando los suelos o una laguna, pese a que en principio está recibiendo buen dinero y por otro lado puede ser despedido, entonces está actuando en consecuencia y por consiguiente puede equiparársele a la actitud socrática, ¿no? ¿Cuál sería la clave correcta? Dice acá, se ha criticado duramente por toda la sociedad. No, más bien, probablemente parte de la sociedad lo aplauda, ¿no? O considere que en realidad ese es un síntoma de integridad. Recibe la sanción del Colegio de Ingenieros.
Es absurdo eso, ¿no? Haya seguido los preceptos de los políticos. Ahí pensamos que los políticos tienen una actitud contraria a la honestidad, ¿no? Valora una vida basada en principios morales, sí, al igual que Sócrates, ¿no? Sócrates, que se sacrificó hasta el último, las propias convicciones no eran negociables para él, ¿no? Te prefería morir antes que recular, sabiendo en rigor que su posición era la posición correcta, ¿no? La clave correcta es entonces dedo. Vean ustedes cómo cambiamos de referente persona. Vamos con el texto de ejemplo B. El tributo en el imperio incaico garantizaba que los bienes circularan por todo el imperio. En tanto los productos tributados llegaban al Cusco para que el Inca los distribuya a otra región, gracias a la labor de los curacas. El tributo consistía en el pago de la fuerza de trabajo de todos los hombres de la comunidad, hatunrunas, entre los 25 y 50 años de edad, y antes de los 25 si ya era casado, a excepción de los artesanos y los curacas. Así, el curaca, al verse libre de tributar, cumplía la labor de redistribuir lo recaudado, y hacía posible el funcionamiento de dicho sistema. Esto originó un doble sistema de dones y contradones que caracterizó el sistema de reciprocidad incaico. Entonces veamos acá en el caso de la pregunta de extrapolación. Ojo que lo que nos están indicando aquí era que los curacas eran los encargados, digamos, de establecer que los bienes circularan por todo el imperio, ¿no? O sea, la distribución podía realizarse o llevarse a cabo gracias a estos curacas. Entonces lo que dice aquí es que el tributo consistía en el pago de la fuerza de trabajo de todos los hombres de la comunidad, de entre 25 y 50 años de edad, y antes de los 25 si ya era casado. Pero dice que los artesanos y los curacas estaban eximidos de ese pago. Así el curaca, al verse libre de tributar, cumplía la labor de redistribuir lo recaudado, ¿no? Él era el encargado de hacer esa redistribución. Lo que hubiera pasado si los curacas se hubiesen visto obligados a pagar el tributo. Bueno, entonces acá la conexión es inmediata, ¿no? El curaca, al verse libre de tributar, cumplía la labor de redistribuir. Si el curaca hubiera más bien tenido que tributar, ya no hubiera podido redistribuir, ¿no? Esa sería, digamos, la consecuencia. La redistribución de los bienes recaudados habría sido afectada. Esa es la clave, ¿no? O sea, es una cuestión directa. ¿Me dejo entender? Y ahí la condición en el texto es clarísima también, ¿no? Así que hay que tener, simplemente ayudar un poco el seso y definir qué cosa es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Vamos entonces ahora, jóvenes cachimbos, con el texto de ejemplo. Un informe que analiza las distintas formas en que el cambio climático amenaza el café y a quienes lo cultivan ha alarmado a quienes imaginan cómo sería enfrentar un día sin dosis de cafeína. El informe, emitido por el Climate Institute, reúne una gran variedad de bibliografía disponible que indica que el cambio climático tendrá un grave efecto sobre el abastecimiento mundial de café. Enfatiza la amenaza que representa las temperaturas más cálidas para las tierras de cultivo y sostiene que el cambio climático reducirá el área global adecuada para el café aproximadamente en un 50% y afectará a países productores como Colombia y Vietnam, los productores más importantes, ya que las plantas de café crecen con éxito en ambientes estables, donde una combinación precisa de temperatura y lluvia permite que los granos prosperen libres de plaga de insectos del café, como la broca, que pulula en altas temperaturas y genera pérdidas cuantiosas de dinero. Muy bien. Entonces, aquí nos están indicando que hay una amenaza, digamos, en los quienes se encargan del cultivo de café y que además comercializan el café. Porque el cambio climático está, digamos, erigiéndose como una amenaza patente, porque el área de cultivo del café va a reducirse efectivamente, ¿no? Y además este cambio climático va a generar problemas porque la producción de café requiere efectivamente de, digamos, condiciones climáticas estables. Eso es lo que nos están planteando aquí. Entonces, un cambio abrupto de temperatura lo que podría hacer es liberar plagas, ¿no? O sea, plagas como por ejemplo la broca, dice aquí. Un cambio de temperatura abrupto con un incremento de esta podría generar que la broca entonces prolifere. La pregunta de extrapolación es esta: si el calentamiento global llegara a dañar el patrimonio monumental de países como Egipto, es posible que la identidad cultural de las personas se vea mermada, la economía mundial se altere de modo radical, el turismo cultural pierda gran parte de su atractivo, el conocimiento histórico se llene de lagunas. Aquí en realidad nos están hablando de el patrimonio monumental de países como Egipto. Acá
El calentamiento global va a generar pérdidas, un decremento en la producción de café, pérdidas económicas. Si el calentamiento global más bien, acá estamos cambiando de referente, daña el patrimonio monumental de países como Egipto y también el lugar, lo que se va a mermar es el turismo en rigor. Y entonces la clave correcta sería la C. El turismo cultural pierde gran parte de su atractivo. Claro, porque es el patrimonio cultural el que finalmente despierta interés de las personas, ¿no? Quiero conocer las pirámides, etcétera, etcétera. Entonces, si eso falla, olvídense, lo que va a generar es también pérdidas de carácter económico incluso, ¿no? Muy bien, señores, vamos ahora sí con el texto número 1 de comprensión lectora. Hasta aquí las actividades. Texto 1. A raíz del golpe militar instigado por los exportadores, Odría inició una encarnizada persecución contra los partidos aprista y comunista, así como contra las organizaciones sindicales vinculadas con ellos. Los dirigentes políticos o sindicales fueron apresados o deportados, como fue el caso de Aya de la Torre, quien tuvo que asilarse en la Embajada de Colombia. Asimismo, el nuevo gobierno fue eliminando las restricciones cambiarias y comerciales, lo cual provocó una devaluación del 41% a mediados de 1949. A la par que daba nuevas disposiciones de gran aliento a la inversión extranjera. Ejemplos de ello son el Código de Minería de 1950, mediante el cual reducía los impuestos de exportación, exonerando además del pago de derechos de exportación de equipo, la Ley del Petróleo de 1952 y la de Electricidad en 1955, mediante la cual asignó una tasa fija de beneficios a los inversionistas. Por otro lado, la Ley de Promoción Industrial de 1959, con las facilidades tributarias que contenía, coadyuvó a que las empresas extranjeras iniciaran el proceso de su producción. Y en tanto se dirigía sobre la exoneración tributaria, significó un subsidio a los inversionistas, principalmente a los extranjeros. De esta manera, el desarrollo capitalista significó una alteración de la importación relativa de los distintos sectores, en tanto estaba sujeta a los intereses de los inversionistas. Al respecto, Mariátegui sostuvo que el desarrollo del capitalismo en el Perú supone el fortalecimiento de la condición colonial del país, ¿no? El contexto histórico peruano. Y aquí, este es un texto mixto, producto neto real por el sector industrial, millones de dólares en 1963, sector agricultura, y tenemos 328, subió a 499, y luego 567 desde el año 50 hasta el 67, ¿no? El crecimiento anual de 3.2%. En pesca también hubo un aumento, un incremento, en minería lo mismo, manufactura igual, construcción igual, gobiernos incremento, otros. O sea, en ese periodo de tiempo hubo un crecimiento anual y ahí tenemos los puntos porcentuales del incremento en rigor, ¿no? Digamos, si juntamos todos los sectores y el incremento global, este sería el 5.5% de crecimiento anual, ¿no? Vamos ahora con las preguntas de opción múltiple. El tema central que desarrolla el texto mixto es las condiciones inversionistas del Perú a mediados del siglo XX. Historia económica, política y social del Perú a lo largo del siglo XX. Eso es un absurdo, ¿no? No hay manera de que esa pueda ser la clave. El gobierno de Manuel Odría y su relación con el Partido Aprista tampoco, ¿no? Ese es el contexto, digamos. Hay una serie de hechos que son notorios y fue la persecución de apristas, digamos, ¿no? El rol del Estado peruano en las inversiones privadas extranjeras. Aquí, en rigor, nos hablan acerca del golpe de Estado de Odría, digamos, el crecimiento anual, que es del periodo de 1950 a 1967. Entonces, eso en particular nos da como clave la A, porque estamos en el siglo XX, ¿no? Más o menos a mediados, aunque 1967 ya es la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Luego, aquí nos señalan que tenemos el año 1950, 1960 y 1967, ¿no? Entonces, el siglo XX de cajón. Pero además nos están indicando lo siguiente acá. El desarrollo del capitalismo en el Perú supone el fortalecimiento de la condición colonial del país. O sea, el capitalismo no fue sino una especie de fortalecimiento de esta herencia en rigor colonial, ¿no? No es que se haya cambiado el sistema en sentido estricto. Y entonces, ¿qué connota suponer? Connota tergiversación, es decir, un malentendido, imaginación, consecuencia o perseverancia. Ahí es consecuencia, ¿no? O sea, el fortalecimiento de la condición colonial del país se acentúa con el capitalismo, en palabras de Mariátegui. 3.
no se condice con la información del cuadro afirmar que la manufactura alcanzó un crecimiento anual que superó los 7 puntos. Vemos manufactura en efectivamente 7.8. Eso es compatible. Alternativa B, el sector pesquería alcanzó un crecimiento anual superior a 16 puntos. Y tenemos ahí en el pesca es 16.1, es superior, eso es compatible. El aumento del sector propiedad de vivienda está incluido en el 5.4%. El 5.4% efectivamente dice otros, ¿no? Y eso tiene que ser, eso está vinculado con construcción de vivienda. Propiedad de vivienda, perdón, ¿no? Que no está planteado explícitamente en el cuadro, pero que se podría deducir. La minería, en lo que a crecimiento anual se refiere, ocupó el segundo lugar. Y ahí eso sí sería incompatible porque el segundo lugar lo ocupó la pesquería y el primero la agricultura, clave D. Teniendo en cuenta la información textual, pregunta número 4, teniendo en cuenta la información textual sobre la situación de los líderes sindicales y de los partidos políticos mencionados, podemos deducir que la economía ejerció una influencia en las decisiones políticas. Odría inició una encarnizada persecución en contra de ellos. Estos se aliaron al nuevo gobierno para evitar ser hostigados. Dichos líderes, gracias a Mariátegui, se acercaron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta de inferencia que está planteada a continuación, ¿no? Teniendo en cuenta la información textual sobre la situación de los líderes sindicales y de los partidos políticos mencionados, se podría deducir que la economía ejerció una influencia en las decisiones políticas. Y en realidad tiene sentido eso, ¿no? Los exportadores presionaron a Odría, en realidad. Este hostiga a los apristas y comunistas, ¿no? Entonces, los grupos de poder económico fueron finalmente los que trataron de hacer una tranza ahí, ¿no? Con la finalidad también de que su propio beneficio no se vea perjudicado, no se vea dañado. Así que es muy importante eso. 5. Si con la ley 1959 se hubiesen conseguido condiciones tributarias más duras que las que existían, sería posible afirmar que A. Los países industriales hayan rescindido sus convenios suscritos con el Estado peruano. B. Los comerciantes e inversionistas nacionales hayan organizado un golpe de Estado. C. El procesamiento de la producción de las empresas extranjeras haya contado con obstáculos. Y D. Los productos netos reales de cada sector se hayan visto beneficiados económicamente. Esta es la pregunta de extrapolación, así que nos vamos a detener un poco, ¿no? Si las condiciones tributarias hubieran sido más rígidas, ¿no?, en comparación con las que existían, lo más probable es que la inversión extranjera se hubiera detenido un poco, ¿no? Porque digamos que la inversión extranjera se basa en una negociación, ¿no? ¿Qué facilidades me das para poder invertir en tu país? Si no hay ninguna facilidad, prefiero no invertir. Ahora, lo que han hecho los presidentes en los últimos años ya no es propiamente negociar, creo, ¿no? Han posicionado ya y les han dado todo, pues, a las empresas. Y eso ocurre, por ejemplo, en el sector minero de manera muy, pero muy clara. Bien, entonces aquí la clave correcta, mis estimados, es la alternativa C. El procesamiento de la producción de las empresas extranjeras haya contado con obstáculos, ¿no? Texto 2. Texto 2, y este es el último texto de la sección A. Luego vamos a discutir algunos textos de la sección B y así por ende. ¿Cómo se sentiría usted si tuviese como lengua materna el castellano y en la clase de historia el profesor dictara su clase en alemán o japonés? La comprensión sería muy difícil, ¿verdad? Esta situación se vive en las miles de escuelas rurales de nuestro país, donde los maestros dictan las clases en castellano a los alumnos que hablan quechua, que hablan aymara o aguajún. Según el Ministerio de Educación, la población escolar bilingüe es de 1.084.000 estudiantes entre 3 y 17 años, quienes estudian en más de 16.600 escuelas bilingües en los niveles inicial, primaria y secundaria. El 79% tiene como lengua materna el quechua, el 7,3% el aymara y el 13% habla diferentes lenguas amazónicas. Esta población escolar habla puramente su lengua original y no castellano. Si el profesor les habla en castellano, los estudiantes no van a entender nada. Señala Elena Burga, directora de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, Minedu. Por ello, asegura, el Minedu viene centrando toda su atención en estas 16.600 escuelas bilingües. Para este número, unos 34.000 docentes prestan labores actualmente, pero se necesitan otros 11.000 para llegar a un total de 45.000 docentes, ¿no?, que hablan lenguas originarias. Entonces hay, digamos, un desfase, ¿no?, entre lo que plantea
el Ministerio de Educación y la realidad diversa que tiene que enfrentar el profesor que se dirige al aula rural, ¿no? El Ministro de Educación es consciente de este déficit, dice acá, y reconoció el martes último que es necesario capacitar a más profesores en educación intercultural bilingüe. Bueno, ese es un imperativo, ¿ya? Visitamos una escuela Guajún en la región San Martín y considero que es importante fomentar esta modalidad. Los niños que tienen a un docente bilingüe mejoran en lectura y razonamiento matemático, afirmó. A consecuencia de esta falta, muchos alumnos dejan de estudiar porque no cuentan con maestros que entiendan su idioma y cultura. ¿Qué es lo que pasó con la formación de los docentes? Burga refiere que la carrera de educación intercultural bilingüe, EIB, casi desapareció entre los años 2007 y 2010, porque no se le dio la debida importancia. A esto se suma que en el 2011 la Defensoría del Pueblo constató que en las carreras tampoco se contaba con una orientación pedagógica. El tema central del texto es los efectos de la educación bilingüe en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas originarias, la desaparición de la carrera de educación intercultural bilingüe y sus implicancias negativas en la educación, la capacitación de docentes bilingües para atender a 1 millón de alumnos de entre 7 y 13 años, la insuficiencia de cuadros docentes nativohablantes de lenguas originarias en Perú, según el Minedo. Bueno, la clave correcta es esta, ¿no? Lo que hay es un desfase, ya les había dicho, entre profesores que sepan una lengua originaria y la atención, digamos, de estas poblaciones diversas que manejan alguna lengua originaria, ¿no? O sea, un profesor que habla solo castellano difícilmente podría establecer sinergias interesantes. En consecuencia, digamos que no va a haber manera de que se pueda ejecutar una verdadera educación intercultural bilingüe. La clave es dedo. Puramente, aquí nos están indicando en el primer párrafo, habla puramente su lengua original, es exclusivamente, ¿no? Alternativa C, es lo único que habla, o sea, son monolingües, así de concreto. Pregunta 3, ¿es incompatible con el desarrollo textual afirmar que los esfuerzos por contar con un mayor número de docentes bilingües han llegado al culmen, es decir, al punto máximo necesario para atender alumnos monolingües? Están vinculados estos esfuerzos con la existencia de escuelas interculturales bilingües. Se materializan en las capacitaciones de profesores nativohablantes. Harían posible una mejor comprensión de los contenidos enseñados, ¿no? La clave correcta aquí es la A, ¿no? Porque no es que se haya llegado pues al punto máximo, ¿no? Justamente nos señala en el texto que se tiene que capacitar necesariamente más docentes. Entonces, mientras ocurra eso, mientras haya en realidad un escenario precario, no va a haber manera de que podamos haber llegado pues al culmen, que es el punto más alto, el punto culminante, ¿no? Se deduce del texto que la carencia de docentes bilingües que se comuniquen con los alumnos en su lengua materna es un obstáculo para hacer educación intercultural bilingüe. Ha originado un crecimiento moderado de nativohablantes de Aguajún, tiene nada que ver eso, ¿no? Acá nos están hablando de docentes bilingües. ¿Puede ser una de las causas de deserción escolar en las zonas rurales? Sí. O sea, tú vas a enseñar en castellano, pero el alumno habla shipibo. ¿Qué sentido tiene? No va a haber ningún tipo de diálogo ahí. Y más bien lo que va a generar eso es que el alumno abandone el colegio. Entonces, esa podría ser una variable a considerar. La clave correcta es B. De todas maneras, repasamos la C, está asociada con la desaparición de nativohablantes quechuas en Perú. ¿Qué desaparición? O sea, el nativohablante no va a desaparecer, lo más probable es que deserte, pero sea ubicable, ¿no? Se ha grabado en el año 2014 cuando Saavedra renunció al cargo, no tiene nada que ver eso. 5. Si las clases desarrolladas en contextos diversos se realizaran solo desde el conocimiento de la gramática de la lengua originaria por parte del profesor, es otro problema, ¿no? Solo se debería enseñar gramática o también los aspectos culturales que son tan relevantes. En realidad es un conjunto de aristas que uno tiene que considerar, ¿sí? Muchas aristas que uno tendría que considerar. Así que va a ser importante que el profesor no solamente sepa la gramática, sino también la parte cultural, ¿no? Que es tan, pero tan relevante para poder entender a la diversidad. Si solo sabes la lengua desde el punto de vista gramatical, pero no las particularidades culturales, entonces la clase queda floja, ¿no? Es insuficiente. Entonces la educación sería un deficitaria, directamente, esa es la clave, ¿no? Pues existe un componente cultural que es importante para los nativohablantes y eso se señala también en el texto. B. Las brechas educativas entre los estudiantes de la ciudad y los del campo se reducirían de manera notable. Las escuelas rurales por fin contarían con la educación de calidad que todos los nativohablantes merecen y el efecto de las acciones educativas asumidas por el docente garantizaría el aprendizaje de la lengua materna. La clave correcta es la A. Bien, este es un texto mixto, vamos a leerlo de inmediato. Hoy muchas personas no tienen reparos en señalar
lo que hace pocos años no se debía decir entre gente educada, que machos y hembras no tienen unas mentes intercambiables. Hasta en las páginas humorísticas se habla del cambio que ha experimentado el debate, como se ve en este diálogo entre Sipi, el amante de la comida basura y defensor de la libertad de asociación, y Griffey, el alter ego del humorista. Dice lo siguiente: los niños y las niñas son diferentes. ¿Los niños y las niñas son diferentes o para aprender a hacerlo han de recurrir a las Barbies y los Power Rangers? Bueno, existe el estereotipo social, pero también hay directrices genéticas. Entonces ahí vean ustedes cómo confluyen ambos aspectos, ¿no? Comprendo. Por mucho que lo intente, no puedo dejar las galletitas Hostess por las Little Debbie. Hoy he visto a un niño de 2 años mirando fascinado un camión de basura, mientras su hermana no levantaba la vista de su muñeca. Los machos están programados para determinadas funciones, Sepp, ¿no? El camión de basura se le antojaba un mastodonte al cerebro cavernario del chico. Cuando yo veo un camión, me dan ganas de derrumbarlo con una piedra. Nunca se sabe la de pasteles no consumidos que pueda vomitar. Bueno, entonces aquí digamos que hay un hiato claro entre hombres y mujeres. Pero digamos lo que dice Griffith es interesante, ¿no? Que existe el estereotipo social, pero hay, digamos, alguna directriz de carácter genético. O sea, hay algún distingo, ¿no?, entre hombre y mujer. Este texto es de Steven Pinker, es más que obvio, es la tabla rasa. Vamos a continuar entonces con la lectura. Pero entre muchas mujeres profesionales la existencia de diferencias de sexo sigue siendo una fuente de intranquilidad. Como me decía una colega, mira, ya sé que machos y hembras no son idénticos. Lo veo en mis hijos, lo veo en mí misma y lo sé por los estudios. No sé cómo explicarlo, pero cuando oigo hablar de diferencias de sexo, me salgo de mis casillas. La causa más probable de su desasosiego queda reflejada en un reciente editorial de Betty Friedan, la cofundadora de la Organización Nacional para las Mujeres y autora de Mística de la Feminidad, un libro publicado en 1963. Aunque el movimiento femenino ha empezado a conseguir la igualdad para las mujeres en muchas medidas económicas y políticas, la victoria sigue siendo incompleta. Para tomar 2 de los indicadores más simples y evidentes, las mujeres siguen ganando no más de 72 centavos por cada dólar que ganan los hombres, y estamos muy lejos de la igualdad numérica en los centros de toma de decisiones de las empresas, el gobierno, las profesiones. Mucha gente piensa que la brecha de género en los salarios y el techo de cristal que impide que las mujeres asciendan a los niveles superiores de poder son las 2 principales injusticias a las que se enfrentan las mujeres occidentales hoy, ¿no? Bien, acá hay algunos datos empíricos que son interesantes. Empecemos entonces con la resolución. Y empecemos entonces. ¿Cuál sería el tema central del texto? Los logros alcanzados por las mujeres a través de sus luchas reivindicatorias y su efecto. Eso no es la clave. Las profesiones idóneas para hombres y mujeres a la luz de las evidentes diferencias. Tampoco es la clave. No se enfoca en las profesiones. Las cuestionables implicancias sociales. No, digamos que hay podríamos pensar nosotros en, un trasfondo biológico probablemente, ¿no? Que digamos hace que las implicancias sociales, que todo se reduzca a lo social. Por esa razón Pinker empieza con ello, ¿no? Eso era lo que quería enfatizar. Dice, hasta hace pocos años no se podía decir eso, ¿no? Las personas educadas no podían decir eso, es decir, que el hombre y la mujer, el macho y la hembra, dice aquí, tienen mentes intercambiables, ¿no? O no tienen mentes intercambiables, lo cual quiere decir que no hay una simetría a nivel cerebral. Entonces no podías decir eso, porque eso era sinónimo de estigma. Entonces, las cuestionables implicancias sociales de las diferencias entre hombres y mujeres, el caso hipotético de las profundas bases biológicas entre hombres y mujeres en una caricatura. No, esto no tiene nada que ver, la clave correcta es la C, ¿no? Probablemente haya implicancias sociales, pero no es que estas sean las únicas y tampoco sean las que determinen las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces no hay, digamos, cerebros intercambiables en absoluto. Probablemente eso tenga una explicación más de orden biológico que de otro tipo. La expresión salir de las casillas connota, ¿no? La expresión salir de las casillas dice, no sé cómo explicarlo, pero cuando oigo hablar de diferencias de sexo, me salgo de mis casillas. Un ánimo desbordante, una pérdida de control, la salida de un lugar, la locura involuntariez. Salirte de tus casillas es efectivamente dejarte llevar por la pasión, no por la emoción. Ya dejas de actuar de forma objetiva. La clave correcta es la B. Pregunta número 3. Resulta compatible, ojo con eso, compatible con el sexo afirmar que las diferencias evidenciadas entre hombres y mujeres condicionan que el género femenino sea justificadamente dominado, sostienen la equidad
social evidenciada en sociedades modernas. Justifican la diferencia de remuneraciones vinculadas con el sexo. Han ocasionado una injustificada inequidad en el contexto laboral, ¿no? Entonces las diferencias evidentes entre hombres y mujeres nos piden lo que es compatible respecto a eso. Esas diferencias evidenciadas entre hombres y mujeres condicionan que el género femenino sea justificadamente dominado en absoluto. Más bien se debe pelear contra eso. Sostienen la equidad social evidenciada en sociedades modernas, tampoco. Justifican la diferencia de remuneraciones vinculadas con el sexo. No hay ninguna justificación, tienen que ganar por igual. Han ocasionado una injustificada inequidad en el contexto laboral, eso sí, sería lo compatible. Nos pide lo que es cierto, lo que es válido, ¿no? Se deduce que los interlocutores de la viñeta caricaturesca, en el caso de Sipi y Griffey, se deduce que los interlocutores de la viñeta caricaturesca entonces son los abanderados del consumismo machista más beligerante, ¿no? Más combativo, ¿no? Nada que ver. Es una caricatura, ¿no? Defienden una sociedad en la que no existen diferencias biológicas, tampoco. Hay algo biológico, dice por ahí Griffey. Orientan su reflexión en la interacción entre lo social y lo biológico. Esa sería la clave, ¿no? Porque hay en realidad un matiz, ¿no? Puede haber parte de sociedad, pero también parte de biología, así que hay, digamos, como una especie de interacción. Si niños muy pequeños de un país oriental prefirieran las galletas Little Debbie, ello probaría que hay mucho estereotipo en las diferencias de género, ¿no? O sea, al parecer ese estereotipo está impulsado por, y no es que sea algo espontáneo. La clave correcta es entonces la alternativa A. Vamos con el texto 2.3 y luego el texto 2 en inglés. Texto 2A, el historiador inductivista dice que esto es un texto dialéctico, nada menos que miembro del Ácatos, el 9.3, ¿no? El historiador inductivista reconoce solo dos clases de descubrimientos científicos, genuinos: las firmes proposiciones factuales y las generalizaciones inductivas. Ellas y solo ellas constituyen la médula de su historia interna. Por consiguiente, las busca al escribir dicha historia. Encontrarlas representa un problema considerable. Y solo cuando las ha encontrado puede empezar la construcción de su bella pirámide. Las revoluciones consisten en desenmascarar errores irracionales que inmediatamente son desterrados de la historia de la ciencia a la historia de la pseudociencia, a la historia de las meras creencias. El auténtico progreso científico arranca de la última revolución científica en cualquier campo determinado. Sin embargo, el historiador inductivista no puede ofrecer una explicación interna racional de por qué fueron seleccionados unos determinados hechos en lugar de otros. Para él, para el historiador inductivista, este es un problema no racional, empírico y externo. El inductivismo, en cuanto a teoría interna de racionalidad, es compatible con muchas teorías empíricas o externas distintas y complementarias de la elección de problema, ¿no? Ese es un método, digamos. Es compatible, por ejemplo, con la postura sustentada por el marxismo vulgar o catequístico de que la elección de problema está determinada por las necesidades sociales y soslaya sus implicancias económicas, por ejemplo. El falsacionismo contemporáneo surge como una crítica del inductivismo. El inductivismo es criticable respecto de dos supuestos fundamentales, a saber que las proposiciones factuales, es decir, aquellas que están sustentadas en los hechos, pueden ser derivadas de los hechos, y que puede haber inferencias inductivas con incremento de contenido válidas, es decir, voy sumando más evidencia, y al final llego a un marco de generalidad aceptable. Estos dos supuestos son no probados e incluso probadamente falsos, dice acá. Según el código de honor del falsacionista, una teoría científica solo si es posible contrastarla con un enunciado básico. Y una teoría debe rechazarse si de hecho está en conflicto con un enunciado básico aceptado. Popper señaló una condición adicional que debe ser satisfecha por una teoría para poder calificarla de científica. Debe predecir hechos nuevos, es decir, inesperados a la luz del conocimiento anterior. En consecuencia, es contrario al código popperiano del honor científico proponer teorías infalsables o hipótesis ad hoc, que no implican predicciones empíricas nuevas. Del mismo modo que va contra el código inductivista clásico del honor científico proponer teorías no probadas. Para el historiador popperiano, la búsqueda de grandes, audaces teorías falsables y grandes experimentos cruciales negativos es medular. Ello forma el esqueleto de su reconstrucción racional. Los paradigmas de grandes teorías falsables favoritas del popperiano son las teorías de Newton y de Maxwell, entre otras, ¿no? Entonces ahí, digamos, una confrontación entre la propuesta inductivista y la falsacionista. Es clarísimo aquí. Vamos entonces con la primera pregunta. El problema medular que se plantea en ambos fragmentos es el conflicto entre el método inductivo y el falsacionista en la historia de la ciencia.
los métodos históricos para detectar verdades de naturaleza fáctica e irrefutable. La historia teorética o teórica de corte inductivo y su vínculo con la de carácter popperiano. Los meandros de la historia de la ciencia en la relación inducción-falsacionismo. La clave correcta aquí es la alternativa A. El conflicto entre el método inductivo y el falsacionista, que son en realidad dos caras diferentes de la misma moneda, ¿no? El falsacionista no cree, de hecho, en que se pueda establecer generalizaciones adecuadas sobre la base de un incremento de contenido, ¿no? Empíricos, por supuesto. 2. En el texto A, el verbo desenmascarar, dice aquí, consisten en desenmascarar errores que inmediatamente son desterrados de la historia de la ciencia, ¿no? Desenmascarar, ¿qué connota? De tentación, es decir, manutención del poder, expulsión, ilegalidad o impugnación. Tiene que ver con el hecho de refutar, ¿no? La clave correcta es dedo. Pregunta número 3. Afirmar que la propuesta inductiva es predictiva resulta incongruente, porque la naturaleza de la predicción es alcanzable solo en casos específicos en los que la inducción ha tenido que proponer cuestiones serias. B. La predicción solo es alcanzable en esta perspectiva si se cuestiona la falsabilidad popperiana que entrampa el paradigma histórico-científico. El paradigma popperiano comete un error, dada su dificultad, al sostener que el historiador debe ir en busca de grandes paradigmas falsables. Esa no es la razón. La predicción es consistente con la visión popperiana y la visión inductiva solo arriba generalizaciones que se corresponden con los hechos. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta en la pregunta número 3? Dedo. La propuesta inductiva no es predictiva, porque se enfrasca en evidencia empírica concreta, y esa evidencia empírica concreta en realidad no permite obtener generalizaciones adecuadas, ¿no? Pueden finalmente estas ser falsas, probablemente falsas. 4. Se deduce respecto del denominado marxismo vulgar en el texto 2A, que éste confronta con propuestas de corte inductivo en lo concerniente a la metodología usada para recopilar los hechos, propone predicciones que están vinculadas con hechos específicos y documentados por los investigadores, es incapaz de proponer hechos novedosos e inesperados y además niega posibles errores teóricos internos. Es como una especie de dogma, ¿no? A eso le llama él marxismo vulgar. Entonces la clave correcta es C. Me voy a permitir, digamos, volver sobre la base de lo que se señala aquí. Dice el autor del texto al respecto, ¿no? Es compatible, por ejemplo, con la postura sustentada por el marxismo vulgar o catequístico, ¿no? Es aquel que sigue a pie juntillas el dogma marxista, de que la elección de problema está determinada por las necesidades sociales y soslaya sus implicancias económicas, por ejemplo. Entonces es, digamos, una ceguera conceptual increíble. En tal sentido es posible, digamos, deducir respecto a este marxismo vulgar que es incapaz de proponer hechos novedosos, ¿no? No hay nada de eso, ya está encasillado, tiene en realidad una sola dirección de análisis y no sale de esa dirección, ¿no? Finalmente, pregunta número 5. Si la teoría marxista vulgar asumiera que, en tanto propuesta teórica, es pasible de refutación, los historiadores de la ciencia se habrían decantado por el análisis inductivo, la propuesta inductivista habría carecido de las debilidades que se le endilgó, su vena dogmática debería lograr una tendencia más afín con el falsacionismo, la propuesta de Karl Popper sería superada por el inductivismo epistemológico. En primer lugar, lo que podríamos decir es esto, ¿no? Si el marxismo vulgar, que se cierra en el marco de conocimientos que plantea, que no asume variables o que no permite que se afine un poco conceptualmente su teoría, si ésta asumiera que en efecto se le puede refutar, entonces el dogma dejaría de ser dogma y pasaría más bien a una tendencia más compatible con el falsacionismo popperiano, porque el falsacionismo popperiano sustenta su propuesta en base a la refutación, ¿no? O con base en la refutación. La clave correcta en consecuencia es C. Bueno, jóvenes, vamos ahora sí con el texto número 3. ¿Qué es lo que nos indica el texto número 3? ¿Qué nos señala el texto número 3? En Main Street de Disneylandia, Emily Bertola pasa horas trabajando de pie, bordando nombres en orejas de ratón en el taller de sombrerero loco, donde ha sido empleada durante los últimos 2 años. Generalmente les sonríe con calidez a los visitantes, como le enseñaron a hacerlo en la capacitación. Ninguno de los clientes sabe que durante meses durmió en la parte trasera de una camioneta, ni que se duchaba en el parque de diversiones antes de comenzar su turno. Su lucha no es algo inusual en Disneylandia. El condado de Orange es conocido por su opulencia y su industria turística. Sin embargo, los miles de trabajadores que mantienen en funcionamiento sus centros vacacionales, restaurantes y hoteles
a veces tienen problemas para sobrevivir. Mientras California lidia con altos costos de vivienda a los trabajadores que ganan poco más del salario mínimo, les resulta difícil cubrir lo básico en rigor, ¿no? O sea, a ver, aquí el texto aborda una problemática que es muy evidente, ¿no? En el caso de los que trabajan en Disneylandia, pasan muchas horas trabajando, tú vas a Disneylandia y todos te sonríen, te tratan muy bien, parte de la magia de Disney, pero lo que está detrás es realmente un escenario macabro de explotación. Justo la semana pasada habíamos abordado un texto acerca de la división del trabajo planteada por Adam Smith y cómo esta división del trabajo deshumanizaba a la gente, ¿no? En efecto, la división del trabajo permite que tú puedas obtener riqueza para el país y que las personas incluso mejoren sus condiciones de vida también. Pero, ¿a qué costo? Ese ya es un problema serio, ¿no? Un problema apremiante. Lo que dice aquí es lo siguiente: mientras California lidia con altos costos de vivienda a los trabajadores que ganan poco más del salario mínimo, o sea, no les pagan bien, pues, les resulta difícil cubrir lo básico. Muchos empleados de Disneylandia se han mudado a lugares ubicados más al interior de esa zona costera y conducen durante horas todos los días para llegar al trabajo. Entonces, básicamente, entre conducir, llegar a trabajar durante largas horas y luego ir a tu casa a dormir, ya mejor te quedas a dormir en el carro, ¿no? Y entonces ya no tienes vida, o sea, el nivel de deshumanización es increíble. Otros, como Bertola, han optado por hospedarse en casas de conocidos o dormir en sus autos durante meses. Imagínense esa vida, ¿eh? Y claro, uno piensa así, Disneylandia, Mickey Mouse, magia y todo lo demás. Es un absurdo esto. A pesar de su frustración por el salario, muchos trabajadores dijeron en entrevistas que prefieren quedarse en Disneylandia por el vínculo con sus recuerdos de la infancia, o porque se niegan a perder las ventajas de obtener de vez en cuando entradas gratis a los parques para sus hijos, ¿no? Se vendes tu alma al diablo finalmente. Por unas entradas o por la cuestión afectiva. Me acuerdo cuando me tomé la foto con el pato Donald, y entonces eso pesa más al final, a pesar de que te pagan muy poco, de que tienes que dormir en tu auto, ni hablar, pues se genera una situación realmente insostenible, ¿no? Insostenible desde fuera, digamos, ¿no? Pero las personas que trabajan ahí y que hacen el esfuerzo lo ven en realidad como una recompensa, posiblemente, ¿eh? Además, para muchos trabajadores que reciben sus sueldos por hora trabajada, hay pocas opciones de ganar más dinero en otra parte. Claro, pues si tienes que conducir horas y además las jornadas de trabajo son extenuantes, ¿dónde vas a conseguir trabajo? Más de la mitad de todos los empleados en la industria de la diversión y la recreación gana menos de $15 la hora, según datos del censo. Cerca del 85% de los 17.000 empleados en Islandia que son parte de un sindicato gana menos de $15 la hora, según los registros sindicales. El salario mínimo actual en California es de $10,50 y llega a $15 en 2022. De acuerdo con una encuesta realizada a miles de empleados de bajo salario en el parque, casi 3/4 de los trabajadores que respondieron dijeron que no ganan dinero suficiente para pagar sus gastos mensuales básicos. Y 1 de cada 10 dijo que había estado sin hogar en los últimos 2 años. Me mudé para seguir mi sueño de trabajar aquí, dijo Bertola, de 24 años. Veníamos aquí en nuestros cumpleaños cuando éramos niños y nos la pasábamos tan bien. Quería ser parte de eso. Nada más alejado del sueño edulcorado fabricado por un mundo cada vez más mercantilizado, que se apropia de la necesidad de miles de personas que, como Bertola, viven una real pesadilla entre risas y un despliegue de riqueza implacable, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta esa sonrisa que los empleados de Disneylandia esbozan cada tanto cuando tienen que atender a las personas que concurren a este parque de diversiones, ¿no? Es una farsa, pues. ¿A qué costo, no? ¿A qué costo? ¿Cuál es el costo? Es en realidad una cosa de locos, ¿no? Porque al final tienes que vender tu vida ahí y lo que te pagan es poco. Digamos que lo que te podría retribuir eventualmente el trabajo en Disneylandia es a cuentagotas, ¿no? Que te den entradas de vez en cuando, ¿no? O sea, bueno, es un nivel de explotación bastante terrible. Por esa razón el artículo aquí en The New York Times se llama Los pobres de Disneylandia, ¿no? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Bien, señores, entonces aquí la situación es realmente apremiante, es una situación realmente penosa, la que viven los empleados de Disneylandia.
Y a propósito de eso, entonces vamos a permitirnos realizar ya la resolución propiamente de las preguntas, ¿no? Vamos a razonar una por una. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál sería el tema central del texto, ¿no? El problema político-económico en Disneylandia, la reducción salarial general en Disneylandia, la pobreza extrema de las ciudades americanas, esa no es la clave definitivamente, y al final la precaria condición laboral en Disney, ¿no? Entonces tiene que ver eso, ¿no? Con las condiciones laborales que padecen y que sufren los empleados ahí. Digamos que es un mundo de ensueño el que se fabrica, pero detrás hay una serie, un conjunto bastante grande de trabajadores que la pasan muy mal, ¿no? Para mí ha sido realmente revelador enterarme de que muchos de estos trabajadores duermen en sus autos, ¿no? Para poderse desplazar al trabajo. Es una cosa realmente terrible, ¿eh? O sea, el trabajar tantas horas por un sueldo misérrimo y tener que vivir en tu carro solo para que tu hijo vaya a Disneylandia de vez en cuando. Es una cosa de locos. La clave correcta es la D, ¿no? Ahora, en el texto dice ensueño, ¿no? Me mudé para seguir mi sueño de trabajar aquí, dice Bertole, 24 años, ¿no? Pues claro, hay una cuestión emotiva. Los trabajadores muchas veces sienten una conexión emocional, ¿no? Se acuerdan, por ejemplo, cuando fueron la primera vez a Disneylandia cuando niños, y entonces sienten ese apego natural, ¿no? Y no quieren dejarlo, pues, y creen que trabajar en Disneylandia es el anhelo, el sueño, ¿no? ¿Qué connota el sueño? Deber, alucinación, ideal o creencia. Es el ideal, ¿no? Ese mundo ideal al que tú aspiras. Pregunta número 3. Respecto a Disneylandia, que representa la industria del entretenimiento, digamos, es el símbolo, ¿no? El símbolo, lo mercantilizada que está la recreación, las expectativas que genera, etcétera, etcétera. Está básicamente sustentado en mecanismos de explotación a sus empleados, para seguir un derrotero de indolencia ante los apremios de sus empleados. Es el que evidencia los sueldos más bajos en comparación con otros lugares. Podría aprovecharse de la necesidad de asistir al emblemático parque temático. ¿Cuál sería la aseveración incompatible, ¿no? ¿Disneylandia está básicamente sustentado en mecanismos de explotación a sus empleados? Sí, o sea, te explotan y eso es lo que finalmente va a determinar el éxito de esta empresa, de esta industria de entretenimiento, ¿no? Parece seguir una vía, un derrotero de indolencia ante los apremios de sus empleados. Claro, finalmente a Disneylandia no le interesa que duermas en tu carro, que tengas que conducir horas, que ganes poco, ¿no? Tú tienes que sonreír al cliente, tienes que mostrarle el mundo de ensueño, jajaja, jajaja. Una cosa de locos, ¿no? Es un mundo despiadado. Es el que evidencia los sueldos más bajos en comparación con otros lugares. Y finalmente, dice acá, se puede inferir que el trabajo de Disney es planteado durante la infancia para generar empleos abaratando costos a las empresas, ¿no? Entonces la clave correcta es la D, ¿no? En el caso de Disneylandia, vamos a citar una parte, ¿no? Dice aquí, en Disneylandia te pagan menos de $15 la hora, pero el salario actual de California es de $10.50. Entonces no es que paguen menos que ese salario, ¿no? Entonces Disneylandia paga digamos, el promedio y un poco más. Entonces no puede ser la clave de la C, pero sí la D, ¿no? Podría aprovecharse la necesidad de asistir al emblemático parque temático, ¿no? A ver, la clave correcta es la alternativa C, ¿no? ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente. Lo que señalan es que los trabajadores están resignados a quedarse ahí por una razón. Bueno, además de la parte emotiva que muchos sienten, este apego, el hecho de haber ido de niños a Disneyland y tal, lo que hay es una especie de resignación, dice aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque no podrían ganar más en otro lugar. O sea, existe, digamos, un tope, ¿no?, de lo que se podría ganar en California. Entonces, bueno, si no voy a ganar más en otro lugar, ¿por qué me voy a ir, no? Además, acá obtengo algún beneficio, digamos, entradas, ¿no? Algunas entradas de vez en cuando para llevar a mis hijos, y ese es un pequeño consuelo. Entonces, Disneylandia definitivamente no tiene los sueldos más bajos, aunque el sueldo es bajo, ¿no? Eso que tiene que quedar claro. A partir del recuerdo de infancia, a partir del recuerdo de infancia de Emily, se puede deducir que casi todos los niños californianos quieren ir a Disneylandia para disfrutar de una apacible reunión familiar sin contratiempos. Se puede inferir que los gastos que genera asistir a Disneylandia debieran ser al menos en parte sufragados por los gobiernos locales.
Se puede deducir que la experiencia en Disney es tan acogedora que trasciende la niñez y hasta podría constituir una meta personal. El trabajo en Disney es planteado durante la infancia para generar empleos abaratando costos a las empresas. Bueno, entonces aquí la clave correcta sería la alternativa C nuevamente, porque el recuerdo que tiene Emily hace que ella quiera trabajar en el lugar, ¿no? O sea, el sueño de ella es trabajar en Disneylandia, ese es el anhelo. Entonces, digamos que el impacto que puede generar Disneylandia en la vida de una persona puede trascender la niñez, ¿no? Y puede llegar a ser un objetivo genuino, ¿sí? Para estas personas. Bueno, es por esa razón que las personas además anclan como trabajadores de Disneylandia y soportan, digamos, estas condiciones inclementes, ¿no? Que son realmente lamentables, pues. Ganar poco, dormir en tu auto, bueno, no tiene nada de mágico eso, ¿no? La clave es la C. La experiencia es tan acogedora que trasciende la niñez y hasta podría constituir una meta personal. 5. Se deduce del texto que la experiencia de ensueño que miles de visitantes a Disneylandia experimentan está a la altura de lo que representa el condado de Orange, constituido por gente opulenta que son los usuarios exclusivos del parque temático. Alternativa B presenta un trasfondo de amabilidad condicionada por empleadores que son conscientes de lo que el conocido parque temático representa. Justifica el otorgamiento de sueldos mayores a cualquier otro trabajo en el estado de California y por ello sus empleados exageran con sus problemas. D. Podría ser menos draconiana con aquellos trabajadores que pasan horas trabajando sin un sueldo básico para poder siquiera alimentarse bien. Entonces, en el caso de la pregunta número 5, una pregunta de inferencia, la experiencia de ensueño presenta un trasfondo de amabilidad condicionada, porque te hacen reír, quienes, digamos, te reciben, los anfitriones están todo el tiempo esbozando una sonrisa, y forma parte de eso de una capacitación, dice ahí, ¿no? Entonces, te condicionan a ser una persona amable con todos, ¿no? Porque es lo que manda Disneylandia. Entonces la clave correcta es B. Presenta un trasfondo de amabilidad condicionada por empleadores que son conscientes de lo que el conocido parque temático representa. Entonces, si el salario mínimo actual de California superara los $15 por hora, la industria de entretenimiento tendría pues que superar esa cifra, ¿no? Si es que acaso quiere mantener o quiere continuar con el servicio que brindan. Subiría necesariamente el sueldo. Entonces la clave correcta es D, ¿sí? Bien, señores, eso es todo lo que corresponde a las secciones A y B, las hemos hecho de manera íntegra, y ahora vamos a resolver el texto en inglés, el texto sin traducción. Bien, entonces empecemos. Forced, forzados, ¿sí? Forzados, into increasingly smaller habitats, ¿no? Forzados a hábitats, o el incremento de hábitats cada vez más pequeños. Tigers, los tigres, are sharing more space with villagers and their dogs. La palabra sharing es compartir, o sea, los tigres están compartiendo, acá sería, ¿no? Están compartiendo o comparten. More space, más espacio, eso es space with villager. Villager es lugareño, ¿no? Con los lugareños, ahí tenemos el with, con los lugareños, and their dogs, y sus perros. Many of which, muchos de los cuales, carry canine distemper virus, ¿no? Muchos de los cuales portan el virus del distemper canino. Vamos a colocar carry, que es portar, ¿no? Portan. An aggressive, un agresivo, sometimes fatal disease that is usually found in dogs, but is also carried by other small mammals, ¿no? Una enfermedad agresiva, ¿sí? Una enfermedad agresiva, sometimes, que generalmente, fatal disease, se encuentra, bueno, acá algunas veces una enfermedad fatal, that is usually found, que usualmente se encuentra in dogs, en perros, o se encontró en perros, but is also carried, pero está también portado by other small mammals, en otros o por otros mamíferos pequeños, ¿no? The virus has infected, mammals es eso, ¿no? La palabra mammals ya la hemos visto justamente en un texto sobre mamíferos, me voy a colocarlo aquí, mamíferos,
The virus has infected 15% of the 400 some Siberian tigers in the Russian Far East. ¿No? El virus ha infectado, lo dice claramente aquí, al 15% de los 400 tigres siberianos en el lejano oriente ruso, in the Russian Far East, en el lejano oriente ruso entonces. And has killed at least 3, according to Wildlife Vets International, a UK-based conservation organization. Entonces, los virus han infectado al 15% de los 400 tigres siberianos en el lejano oriente ruso. Y ha matado al menos, eso es at least, al menos a 3. 3, de acuerdo con Wildlife Vets International, es el nombre de la institución, a UK-based, una organización basada o con base en el Reino Unido, una organización de conservación en el Reino Unido, ¿no? O con base en el Reino Unido. Based on all tiger behavior on the Indonesian island of Sumatra. ¿Sí? Basado en el extraño comportamiento del tigre en la isla indonesia de Sumatra. Scientists suspect, esa palabra ya la hemos visto la semana pasada también, los científicos conjeturan, ¿no? Suponen, suspect the virus, sospechan o conjeturan que el virus is a problem there and in other countries. Es un problema, el virus, lo dice claramente aquí, es un problema there, dice aquí, es un problema allí, in other countries, in other countries, y en otros países, ¿no? Many of these potentially CDV infected, muchos de estos tigres potencialmente infectados, ¿no? Many of these potentially CDV infected tigers seem to be unfazed by people wandering onto roads and into villages. Entonces, de nuevo, many of these potentially CDV infected tigers, muchos de estos tigres potencialmente infectados con CDV, parecen to be unfazed, parecen no verse afectados by people, por las personas, wandering, deambulando onto roads por los caminos and into villages, ¿no? Y las aldeas. Vamos a ver con el siguiente párrafo. Such fearless behavior is likely a symptom of brain damage caused by distemper. ¿Sí? Es probable que este comportamiento intrépido sea un síntoma de daño cerebral causado por la distemper, which also, la cual también cause respiratory disease, la cual también causa enfermedades respiratorias, diarrea, seizures, ¿no? Convulsiones. Entonces, such fearless behavior is likely a symptom of brain damage, ¿no? Es probable que el comportamiento intrépido sea una forma de daño cerebral, caused by distemper, causado por este moquillo, ¿no? Este distemper, which also causes respiratory disease, que también causa enfermedades respiratorias, diarrea, seizures, convulsiones, loss of motor control, la pérdida de motor, del control motor, ¿sí? And sometimes, y algunas veces, death, la muerte. Entonces, digamos que hay un tufillo de advertencia ahí, ¿no? Y finalmente, veterinarians still don't know much about a tiger distemper. Los veterinarios aún no saben mucho sobre este moquillo del tigre. It seems that the tigers, parece que los tigres, can get a mild infection that doesn't cause any problem. Pueden contraer una infección leve que no causa ningún problema. Conversely, por el contrario, it can be more serious, puede ser más grave, than it is in the natural hosts, ¿sí? Que en el huésped natural. Say Andrew Greenwood, a zoo and wildlife veterinarian and WVI. Entonces los veterinarios, digamos que no saben mucho todavía sobre esta enfermedad, es lo que señala acá.
el tigre puede contraerlo, ¿no? Aunque esto se encuentre en el perro. ¿Sí? Muy bien. Y entonces dice aquí, dijo Andrew Greenwood, a Zoo and Wildlife Veterinarian at YVI, veterinario de vida silvestre en esta institución, ¿no? Wildlife Vets International. Bien, señores, dicho esto, vamos con la primera preguntita. Acá tienen ustedes el vocabulario. Si quieren hacer una revisada rápida de qué va, les ruego por favor revisar el diccionario, el léxico. Mainly, principalmente, the text is about, ¿no? El texto es sobre. The extinction of the tigers, la extinción de los tigres. B, tigers infected with CDV, los tigres infectados con CDV. Fearless behavior of tigers, comportamiento intrépido de los tigres. Y canine distemper virus, el virus del moquillo canino. La clave correcta es esta, ¿no? O sea, como algunos tigres, justamente por la proximidad también del hábitat, ¿no? Ya el tigre se puede topar con una persona ahí muy cerca de la ciudad, ¿no? Un bosque próximo tal vez. Y es por la reducción del medio ambiente, la reducción del hábitat natural, no solamente de tigres, sino de varios animales, lo que genera un contacto más continuo con el ser humano, ¿no? The word suspect, ¿no? Connotes. ¿Qué connota la palabra suspect? Vamos entonces con la primera pregunta. La primera alternativa, mistrust. ¿Qué cosa es mistrust? Es desconfianza. Vamos a colocarlo aquí. Desconfianza. ¿Listo? Solution, sencillo, solución. Evaluation, evaluación. Hypothesis, hipótesis. Entonces, suspect tiene que ver con una conjetura. Y si es una conjetura, la clave correcta es hipótesis. About the canine distemper virus, CDV, it can be inferred that, ¿no? Sobre el virus de distemper canino, se puede inferir que there are about 60 infected Siberian tigers in the Russian Far East. Alternativa B, it is usually found, es usualmente detectable o encontrado, in dogs, en perros, and sometimes in other small mammals. Se encuentra generalmente en perros, ¿no? Found es encontrar, y algunas veces en otros mamíferos pequeños, es lo que dice aquí, ¿no? Alternativa C, veterinarians do not yet, los veterinarios aún no saben, yet es aún, todavía, not now, no saben much about their contagions in tigers, no saben mucho sobre su contagio en tigres. Y finalmente, it can cause the death of millions of small mammals around the world, ¿no? Podría causar que la muerte de millones de pequeños mamíferos alrededor del mundo, ¿no? ¿Cuál sería la clave correcta? Sería la alternativa A, ¿no? There are about 60 infected Siberian tigers in the Russian Far East. Vamos entonces con la pregunta número 4, señores. Ahí tenemos 5 afirmaciones y tenemos que determinar cuáles son compatibles e incompatibles, ¿no? Which of the following sentences are not compatible with the passage, ¿no? ¿Cuáles de las siguientes oraciones no son compatibles con el pasaje, con el fragmento, con el texto? Canine diseases cannot be transmitted to felines. Las enfermedades de los caninos no pueden ser transmitidas a los felinos. Vamos colocándolo así poco a poco, ¿ya? ¿Verdadero o falso? Falso. Aquí nos están pidiendo las que no son compatibles, ¿eh? Infected tigers, los tigres infectados, have been found, han sido encontrados in several countries, en muchos países. Pregunta 3, no, afirmación 3. At least, este at least ya lo hemos visto, esta es la tercera vez que lo vemos, al menos 3 Siberian tigers, 3 tigres siberianos, have died, han muerto, of a canine disease, ¿no? de una enfermedad canina. ¿Sí? Afirmación 4. Tigers infected by canine distemper virus move away from human. ¿No? Los tigres infectados por el virus del moquillo canino se alejan de los humanos, se mueven en un territorio distinto, ¿no? Entonces eso es falso, pues. Porque más bien es ese contacto permanente el que hace que los tigres infectados se vuelvan menos cautos para atacar, acechar a la presa, ¿no? There are approximately
400 Siberian tigers in the Russian Far East. ¿No? Existen aproximadamente 400 tigres siberianos en el lejano oriente ruso. Y lo dice claramente aquí, ¿no? The virus has infected 15% of the 400 some Siberian tigers in the Russian Far East. ¿No? La clave correcta sería la A. 1 y 4 serían las aseveraciones incompatibles. Its felines could not acquire a disease that affects other mammals. Si los felinos no pudieran adquirir ninguna enfermedad que afecte a otros mamíferos, o sea, si no hubiera ese contagio, ¿no? De interespecies, ¿sí? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Dice aquí, wolves, los lobos, serían the main wild animals, los animales salvajes principales, infectados by the canine distemper virus, por el virus del moquillo canino. No, esa no es la clave. B. Posiblemente, Siberian tigers, los tigres siberianos, would not be forced, no se verían forzados, no se verían obligados to live in increasingly small habitats, a vivir en hábitats cada vez más pequeños, ¿no? C. Humans will always prefer to adopt, los humanos siempre preferirán adoptar felinos instead of dogs as domestic pets, ¿no? Los humanos siempre prefieren adoptar felinos instead, en lugar de dogs, perros, as domestic pets, ¿no? Como animales domésticos. Vamos a colocar el instead para que lo tengan ahí clarito, en lugar de, ¿sí? Pets es mascotas. Undoubtedly, indudablemente, the tigers could not be infected, ¿no? Los tigres no podrían infectarse with the canine distemper virus, con el virus del distemper canino. Claro, si no hubiera pues un contacto, en el caso de los felinos, no adquiriesen ninguna enfermedad que afecte a otros mamíferos, de cajón, indudablemente los tigres no podrían infectarse con el virus del distemper canino, ¿no? Esa es la clave. Muy bien, señores cachimbos, hasta aquí llegamos con el tema de la semana 9, la extrapolación en la comprensión lectora. Hemos hecho un recuento rápido de los tipos de extrapolación, las diversas actividades, y así completamos la separata el día de hoy. Conmigo será hasta la próxima semana, semana 10, seguimos con el desarrollo temático, éxitos en el posterior examen. Gracias.